Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es el primer módulo y vamos a estar hablando de generalidades. Ujú. Déjenme responder un mensajito que están entrando a otro link. Es el link del viernes. ¿Puede alguien compartir en el chat el link, por favor? Sí, en un momento. Muchas gracias, Francisco. Bueno, entonces aquí en este primer módulo, pues vamos a hablar de algunas generalidades que son importantes, repasar antes de empezar ahora sí a entrar en materia de estos sistemas de encapsulación. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos todos, pues, ¿por qué nos interesan estos sistemas de encapsulación y para qué sirven los sistemas de encapsulación? Dependiendo de la aplicación, pues nos pueden servir para muchísimas cosas, ¿no? En el área de farmacia, encapsular un principio activo, un compuesto puro, un microorganismo, un extracto, nos ayuda primero para modificar los mecanismos de absorción. Ujú. Eso quiere decir, si dependiendo de la forma farmacéutica, podemos modificar esto de tal forma que la cinética de liberación pues sea determinada. Si en alguna aplicación modificamos estas paredes de los sistemas de encapsulación con anticuerpos, pues podemos dirigirlos a un sitio específico donde queremos que se libere el principio activo. Y por ejemplo, cuando hablamos en el área de alimentos, que es esta cuestión que también nos interesa encapsular, es para proteger a estos, por ejemplo, antioxidantes del efecto que pueden sufrir cuando pasan a través del sistema gastrointestinal. Entonces, es protegerlos de estos sistemas ácidos básicos para que puedan llegar al intestino donde se pueden absorber y a eso se refiere el incremento de la biodisponibilidad. ¿Por qué queremos mejorar los Ujú. mecanismos de absorción? Pues para que se encuentren en el organismo de interés en una concentración adecuada y aprovechando que está aquí el doctor Francisco, pues farmacológicamente, ¿verdad? Estas concentraciones farmacológicas que requerimos para observar este efecto. Así es. Otro de los objetivos que se trata de encapsular, pues es incrementar la solubilidad de compuestos lipofílicos en medios acuosos. Entonces vamos a tener una variedad de compuestos que tienen una actividad biológica, pero que son lipofílicos. Y la incorporación, ya sea en formas farmacéuticas o en un alimento, pues limita este problema de solubilidad. Cuando estos sistemas, estos compuestos son encapsulados, podemos mejorar, dependiendo obviamente de dónde los estamos encapsulando, esta solubilidad en un medio acuoso, ¿no? También nos interesa en algunos casos, pues proteger al activo de factores como oxígeno, como la luz, el pH, la humedad, ¿no? Si hablamos en el área de alimentos, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Las vitaminas en un alimento procesado, pues tenemos que trabajar con concentraciones altas porque durante el procesamiento del alimento, pues lo que va a pasar es de que vamos a perder concentraciones efectivas, ¿va? También prevenir, como ya había mencionado, pues la degradación metabólica, ¿verdad? Este paso por el sistema gastrointestinal. Cuando hablamos de principios activos volátiles, por ejemplo, de esencias, ¿verdad? Pues nos interesa también disminuir la volatilidad. Si hablamos de aplicaciones en cosmética, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones también de sistemas de limpieza, los detergentes, los aromatizantes, queremos controlar esa volatilidad, ¿no? De tal forma que cuando nosotros lavamos el cabello y utilizamos estos champús, pues queremos que el aroma pues nos quede por mucho más tiempo, ¿verdad? Y también en el área farmacéutica y en de alimentos, pues nos ayudan a enmascarar esos sabores no deseados, ¿no? Y también aromas que no nos invitan al consumo de algún producto. Lo que
Les menciono, esta presentación la vamos a grabar y también compartimos el PDF de la presentación para que si hay alguna referencia, pues ustedes la puedan copiar. Aquí en esta gráfica les presento las tendencias del mercado de la microencapsulación. Estas tendencias de mercado fueron del 14 al 2025, es decir, actualmente, ¿verdad? Estamos en el 2025. Como podemos observar en esta gráfica, déjenme poner el señalador, pues cómo va incrementando la tendencia precisamente en el mercado, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones, tenemos estas barras en el área farmacéutica. El área farmacéutica, pues es esta área donde empezó precisamente la aplicación de los sistemas de protección, de cómo podemos proteger a estos sistemas activos. Y es por eso que hasta la actualidad, pues su producción con respecto a otras áreas, pues es muchísimo mayor, ¿no? Si consideramos el área de alimentos, pues es este segmento. El año pasado se publicó este pequeño artículo en esta revista que es del área de, aunque usted no lo crea, de matemáticas. Es una revista que se llama Obsidiana. Y en este articulito nos habla acerca de las nanociencias. Y si bien nosotros titulamos nuestro diplomado Sistemas de Micro y Nanoencapsulación, pues cuando abordemos todos estos módulos nos vamos a dar cuenta que va a haber sistemas que entran dentro de la escala nanométrica y que la mayoría entra dentro de la escala micrométrica. Y entonces lo que aquí les quería mostrar dentro de este articulito que me encontré, pues es esta escala, ¿no? Empezamos desde los metros, ¿verdad? Todas estas escalas. Aquí tenemos el insecto con esta escala y cómo vamos bajando las dimensiones de la célula cancerosa, los virus y las proteínas. Y entre los virus y las proteínas, pues tenemos estos sistemas, algunos de ellos vamos a platicar el día de hoy, pues como son estas nanopartículas, los dendrímeros, los nanotubos, las micelas y los liposomas. Este, y aquí son algunos ejemplos para que tengamos una idea. Cuando nos dicen, bueno, ¿qué tan pequeño, cuando hablamos de nanómetros, de qué tan pequeño podemos imaginarnos las cosas, ¿no? Muy bien. En el diplomado, ustedes tienen algunos artículos para leer. Uno de estos artículos nos habla acerca de la diferencia entre la funcionalidad de un microencapsulado y de un nanoencapsulado. Cuando hablamos de nano o micro, nos referimos al tamaño, a las dimensiones, no a las características de los sistemas de encapsulación. Nos referimos a las dimensiones. Entonces, en esta imagen, vamos a poner, se pone generalmente cuando hablamos de los sistemas micro y nano, generalmente nos vamos a encontrar esta imagen. Aquí tenemos un cubo, ¿verdad? Donde cada lado, pues mide 1 metro. Eso quiere decir que la superficie de cada cara, pues es 6 metros cúbicos. Entonces, en cada cara nosotros vamos a tener esos 6 metros cúbicos que se está exponiendo este material a tener posibles interacciones. Si este cubo de 6 metros, en lugar de tener que el lado mida 1 metro, ¿verdad? Lo seccionamos de tal forma que esta distancia la seccionamos en 1 nanómetro en lugar de 1 metro, pues lo que vamos a tener pues es un conjunto de cubitos. Si medimos la superficie, ¿verdad? Ahora de estos cubitos, en lugar de tener 6 metros cuadrados de superficie total, vamos a tener una superficie total de 4.000 kilómetros cuadrados. Y este ejemplo es muy lúdico porque nos permite ver, o por lo menos hacernos una idea de la cantidad de sitios que ahora van a estar disponibles para interactuar con otros sistemas, ¿no? Ya llámese un sistema líquido, llámese una célula, ¿de acuerdo? Y entonces esta gran diferencia de superficie expuesta, pues es lo que nos va a modular y diferenciar la funcionalidad
entre un microencapsulado y un nanoencapsulado. Entonces aquí en el lado izquierdo, pues tenemos funcionalidades de la microencapsulación. Ya lo habíamos mencionado, pues nos sirven para proteger activos, para controlar ese perfil de liberación, enmascarar sabores, mejorar propiedades de flujo. En el área de alimentos es muy utilizado precisamente para incrementar la vida de anaquel y, por supuesto, enriquecer productos, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos esta gran cantidad, esta superficie de 6 metros cuadrados a 4.000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo va a ser ahora esta funcionalidad, ¿no? Por supuesto, como tenemos mayor área de superficie, eso nos va a incrementar también la entrega del activo. Ujú. Voy a tener mayor concentración del activo que se libera. Si se incrementa esta liberación, también voy a estar mejorando la biodisponibilidad del activo, ¿no? Ya vamos a tener esta superficie, estos sistemas tan pequeñitos que nos van a permitir incrementar esa biodisponibilidad. Sin duda alguna, se incrementa la estabilidad física y se incrementa en comparación ¿a quién? Pues en comparación a su contraparte, macro, ¿verdad? O micro en este caso. Esta ventaja que tienen estos sistemas ya tan pequeños en esas dimensiones es que nos va a permitir tener mayor precisión en la vectorización. Esta parte de vectorización la vamos a cubrir en lo que son el último módulo, que son aplicaciones. ¿Pero qué significa vectorizar? Vectorizar significa modificar la superficie de mi sistema de encapsulación. Y vectorizar en el área farmacéutica significa que yo puedo poner, por ejemplo, un anticuerpo, que lo que va a hacer es dirigir hacia una célula en específico, ¿no? Podemos vectorizar con fragmentos también de RNA y hay un montón de sondas que nos pueden ayudar a vectorizar y a dirigirlo. Vectorizar significa modificar para dirigir a un sitio de interés en un organismo donde se puede ir liberando el activo que queremos. ¿Ok? Y también algo muy importante es que me va a disminuir esta barrera de reactividad entre todos los demás componentes que existan en el medio que tienen contacto estos sistemas. Debido a este tamaño pequeño también, pues nos va a favorecer esta distribución intracelular. Me pueden, eh, en cualquier momento hacer preguntas, ¿eh? Ok, hablemos ahora de sistemas de encapsulación. Ujú. Y vamos, aquí sí es muy importante porque en la experiencia que hemos tenido, por ahí van a tener una tarea donde dice, hábleme de qué sistemas de encapsulación conoce, ¿no? Entonces vamos a tener en un sistema de encapsulación lo que son estos sistemas, por ejemplo, las micro y nanomulsiones, que es algo que vamos a tratar no muy profundo, pero es algo que va a requerir manejarse en el módulo de secado por aspersión. Ya el doctor Adolfo les platicará de estas cuestiones de emulsiones, ¿no? Tenemos el otro sistema que es las micro y nanofibras. Este sistema lo vamos a abordar detenidamente en el módulo de electrohilado. El electrohilado es una técnica para producir estas micro y nanofibras. No es la única, hay varias. Entonces, una cosa es el sistema de encapsulación y otra cosa es la metodología para obtener ese sistema de encapsulación. ¿De acuerdo? Entonces, micro y nanofibras, existen varios métodos, varias tecnologías para obtener este sistema de encapsulación donde en teoría pues son estas hebras que si tienen un diámetro nanométrico pues se reconocerán como nanofibras o si tienen un diámetro micrométrico pues serán microfibras y las podemos obtener con diferentes metodologías. Otro sistema de encapsulación son los complejos de inclusión. Fíjense bien, interesante aquí los complejos de inclusión. Estos sistemas de encapsulación vamos a tener el activo incorporado, por ejemplo, en las micro y nanomulsiones los vamos a tener incorporados en el centro, generalmente, de mi sistema de encapsulación.
En las micro y nanofibras podemos tener el principio activo dentro de estas fibras, dentro de estas hebras. Nos vamos a imaginar como los cabellos, ¿verdad? Si tuviéramos un cabello, podríamos pensar que en ese cabello, dentro de ese eh, cabellito, podemos tener incorporados principios activos, pero también aquellos que están sobre la superficie. Quizá para hacer una analogía mayor, los churros, esos churros rellenos, cuando vemos el churro que está relleno de cajeta o mermelada, pues adentro podemos incorporar el activo, pero también el azúcar que rodea el churro podría ser un sistema que está adherido a la superficie, ¿de acuerdo? Y en el caso de los complejos de inclusión, estas son ejemplos de las betociclodextrinas, donde tenemos que tienen estas cavidades que me permiten a través de interacciones intermoleculares, proteger, secuestrar a una molécula. Otros sistemas son las micro y nanopartículas. Aquí nosotros en el módulo de secado por aspersión vamos a estar produciendo mayormente micropartículas. Estas micropartículas pues las vamos a producir a través de una emulsión. Tenemos otros sistemas de encapsulación que son los micro y nanogeles. Tenemos precisamente un módulo específico para ver las tecnologías que podemos utilizar para la obtención de estos sistemas de encapsulación. Tenemos otro que se llama los micro y los nanoliposomas, que no es objeto de estudio del diplomado. Si pudiéramos nosotros abordar todos los sistemas de encapsulación, pues el diplomado se convertiría en una especialidad. Pero por el momento lo tenemos nada más con estos sistemas y por lo tanto lo abordamos en un formato de diplomado. Vamos a hablar con mayor profundidad de los sistemas estos de complejo de inclusión, que no es objeto de algún módulo, pero les voy a mencionar que, por ejemplo, dentro de una doble encapsulación, nosotros podemos utilizar un complejo de inclusión y formar micropartículas con secado por aspersión, y ahí tendríamos una doble encapsulación. Cuando veamos el módulo de secado por aspersión, platicaremos y daremos algunos ejemplos de estas dobles encapsulaciones. También podemos encapsular una doble encapsulación con complejos de inclusión incorporados en estos sistemas electrohidrados. Entonces, cuando hablamos de complejos de inclusión, tenemos que reconocer dos partes importantes. Tenemos que reconocer cuál es la molécula anfitrión, ¿sí? Esta molécula que va a ser la receptora de una molécula diferente, mucho más pequeña que esta molécula, que el anfitrión. Y tenemos esa molécula que es incorporada o secuestrada, ¿verdad? Por esta molécula anfitrión, y a esta moleculita pues se le va a llamar la molécula huésped. Estos complejos de inclusión son dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que si cambiamos el ambiente donde está disuelto este sistema anfitrión, podemos favorecer que la molécula que está dentro pues salga, ¿verdad? Y esto lo vemos muy claro para aquellos, a lo mejor en algún momento de su carrera, vieron por ahí el término de química supramolecular. La química supramolecular pues estudia estas superestructuras. Ejemplos de estas estructuras supramoleculares, aquellos os recordarán su química orgánica, es el éter corona, ¿no? El éter corona, pues ese es este sistema cíclico que va a encapsular generalmente cationes, ¿no? Tenemos los criptandos, los esferandos, los catenanos, los rotaxanos. De hecho, al premio Nobel, que fue el doctor Stoddard, se lo dieron por un rotaxano cuyo movimiento dependía de diferentes pHs. Se le llamó el famoso switch molecular. En la naturaleza tenemos vastos ejemplos de sistemas de encapsulación. Actualmente hay investigación sobre utilizar los bacteriófagos como sistemas de encapsulación.
Los bacteriófagos, pues son virus que infectan bacterias, ¿no? También hay investigaciones donde utilizan estas cápsides de los virus que quitan el sistema de RNA y dejan estas capsulitas vacías y esas cápsulas son las que se rellenan como agentes encapsulantes, ¿no? Aquellas personas que se dedican. Este artículo también lo subimos en el Drive para que ustedes puedan leer acerca de estos, de estos sistemas de encapsulación más biológicos. Pero estábamos con los complejos de inclusión. Los complejos de inclusión generalmente se llevan a cabo mediante una molécula anfitrión que son las ciclodextrinas. Esto es muy utilizado en la industria textil, farmacéutica, cosmética y de alimentos. Las ciclodextrinas, pues son estos oligosacáridos cíclicos, son subunidades de alfa-1,4-glucopiranosa que se obtienen a través de la degradación enzimática del almidón. ¿Y cómo lucen estas unidades? Bueno, en realidad esta es una imagen que son estas estructuras cónicas. Aquí tengo el ejemplo de la alfa-ciclodextrina, que es la ciclodextrina que tiene un diámetro, el diámetro interno mucho más pequeño. Le sigue la beta-ciclodextrina, es de la más utilizada, y la gamma-ciclodextrina. Y entonces aquí arriba pues tenemos este cono vacío donde se va a incorporar un compuesto activo y formamos un complejo de inclusión, el complejo de inclusión de las ciclodextrinas. ¿Qué ventaja tiene utilizar estas ciclodextrinas o por qué utilizamos las ciclodextrinas como sistemas de encapsulación? Bueno, si nosotros pudiéramos tener un modelo de la ciclodextrina, nos daríamos cuenta que la parte interna, los grupos que quedan mirando, esos grupos de estos azúcares que quedan mirando en la parte interna del cono, tienen propiedades hidrofóbicas. Es decir, toda la parte hidrocarbonada es la que queda mirando dentro de este cono, mientras que todos los OH de esos azúcares son los que quedan mirando en lo que es la parte exterior de la ciclodextrina. De tal forma que cuando tengo un compuesto que es lipofílico, lo que va a hacer es que va a desplazar estas moléculas mínimas que se encuentran de la cavidad y este compuesto lipofílico va a tener interacciones intermoleculares con la parte lipofílica de la ciclodextrina. Si ustedes recuerdan, hablar de interacciones moleculares, ¿alguien se acuerda de algunos ejemplos de interacciones intermoleculares? A ver, nuestros QFBs y biotecnólogos. Un ejemplo de una interacción intermolecular. ¿Pueden abrir a alguien su micrófono y decirme? Pues por ahí tendríamos las fuerzas de Van der Waals, tendríamos, por ejemplo, también las interacciones moleculares, las clásicas de puentes de hidrógeno, que bueno, no son necesariamente hidrofóbicas, ¿verdad? Pero sí son ejemplos clásicos de interacciones moleculares. Efectivamente, doctor Francisco, si hablamos de interacciones intermoleculares, todas ellas de naturaleza electrostática, pues vamos a hablar con las de Van der Waals, ¿verdad? Las de London, las dipolo-dipolo. Si tuviéramos aniones por ahí, cationes, pues ion-dipolo, ¿no? Las interacciones, pi-pi, ¿no? Que están estas interacciones que hay entre los sistemas aromáticos, por supuesto, los puentes de hidrógeno. Gracias, Francisco. En este caso, la parte interna, las interacciones intermoleculares que son favorecidas, pues son esas interacciones hidrofóbicas. Podemos tener las interacciones de Van der Waals, por ejemplo, ¿no? O las de London. Y entonces, cuando esta molécula es incorporada en el centro, pues formamos el complejo de inclusión. Se encuentra secuestrada esta molécula. Y entonces, ahora el ambiente
del complejo, de este sistema completo, pues va a ser un ambiente hidrofílico. Ahora, esta molécula que tiene encapsulada la molécula hidrofóbica, pues se va a disolver en agua. Ujú. Y es por eso que estos complejos de inclusión generalmente se utilizan para mejorar la solubilidad de moléculas que son insolubles en agua. Ujú. Ok, pero como todo sistema, pues hay ventajas y desventajas. En el caso de los complejos de inclusión, una gran ventaja pues es que va a mejorar la solubilidad en agua y por lo tanto la biodisponibilidad. Una desventaja es que para obtener estos complejos de inclusión, que hay varias metodologías, pero requieren largos procesos de producción. Muy importante que en realidad este complejo es un complejo dinámico. Ujú. Esta molécula, dependiendo del microambiente, puede entrar y salir, ¿verdad? De la ciclodextrina. Puede entrar y salir de este cono. Es decir, que el sistema de encapsulación no es fijo, se va a estar moviendo. La ventaja que tenemos es que nos puede ayudar a fijar compuestos volátiles y que sean sensibles a la luz. Y por supuesto, las beta ciclodextrinas, alfa ciclodextrinas, gamma ciclodextrinas son comerciales, eso es una gran ventaja. Utilizar estos biopolímeros que sean comerciales, pues ofrece ventajas para aquellas personas que estamos haciendo investigación de ciencia básica. Porque imagínense, si ahora tengo que hidrolizar el almidón, separar estos sistemas cíclicos, pues me voy a tardar más en la obtención de las ciclodextrinas que en la encapsulación. Entonces, siempre en la medida de lo posible, si estamos interesados en aplicaciones más que en ciencia básica, nos conviene trabajar con biopolímeros, comerciales. Y no son tan caras las ciclodextrinas. En el área de alimentos, ¿qué uso tienen las ciclodextrinas? Bueno, generalmente se utilizan para proteger estos compuestos, que es el deterioro de las grasas, los terpenos. Aquí nos acompaña el doctor Francisco, que trabaja con estos extractos y pues los terpenos, ¿verdad? Están relacionados con propiedades farmacológicas importantes y también tiene que ver con sustancias volátiles relacionadas precisamente con los perfiles de aromas, sabores, todas estas sustancias sensibles. Nos ayudan a eliminar o a reducir los sabores indeseables, nos ayudan también a una liberación selectiva del colesterol. Ya mencionamos que va a mejorar la solubilidad de ingredientes lipofílicos, ¿no? Nos mejora la estabilidad de una emulsión. Cuando hablemos en el módulo de secado por aspersión, pues requerimos emulsiones estables. ¿Y cómo podríamos estabilizar una emulsión que nos interesa secar por aspersión? Pues es con el uso de las ciclodextrinas. Y entonces aquí en los beneficios, pues aquí pusimos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la mayonesa y productos lácteos, llámese yogur, pues es que podemos utilizar estas ciclodextrinas. Ok. Les estoy poniendo aquí algunos ejemplos de cómo se está utilizando estos sistemas supramoleculares aplicados en biomedicina. Entonces, en esta imagen que está relacionado con este artículo que ustedes van a tener en el Drive, nos habla de un complejo de inclusión, donde tenemos este complejo de inclusión, que es que primero se prepara el complejo de inclusión y luego se incorpora en un hidrogel. Los hidrogeles también los vamos a ver en un módulo. Y aquí tenemos lo que yo llamé doble encapsulación. Por un lado es el compuesto activo que está representado con esta esferita rosa, quedó encapsulado con la ciclodextrina. Esta encapsulación es dinámica, entra y sale. Y luego este sistema de encapsulación previo ahora se va a incorporar dentro de otro sistema de encapsulación, que es el hidrogel. Y en este ejemplo, pues tenemos este sistema tridimensional
donde aquí podríamos pensar que estas son proteínas, ¿verdad? Que están teniendo cavidades donde tienen estos sistemas de encapsulación con las betociclodextrinas. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de movilidad dinámica donde va a haber momentos en que la ciclodextrina tenga adentro el compuesto activo o lo tenga afuera. Pero en este caso no me interesa mucho ni me preocupa porque al final de cuentas este sistema está protegido para que una vez que salga la molécula, pues no la pierda. ¿Ok? Entonces estos son ejemplos de hidrogeles. ¿Cuál es la tendencia ahorita con estos hidrogeles? La tendencia con los hidrogeles es que podemos aplicar un estímulo y romper ahora estas cadenitas y en lugar de tenerlas así encapsuladas, pues las cadenas se pueden abrir. Digamos, si yo modifico el pH de ese sistema, si aplico calor, en lugar de tener estas redes, bueno, voy a tener las proteínas desnaturalizadas y entonces aquí ya voy a tener totalmente la liberación del activo. Entonces, esa es la idea de la doble encapsulación, ¿no? Primero, ¿hacia dónde queremos dirigir nuestro principio activo? ¿Y cómo lo puedo ir protegiendo de los diferentes factores, ¿no? A las cuales se va a ver sometido? Este es otro ejemplo, de ciclodextrinas, donde fueron también utilizadas con con unas micropartículas metálicas. Ujú. Aquí tenemos estas micropartículas que se incorporan dentro de las ciclodextrinas. Y lo que va a pasar es que cuando se utiliza un estímulo, que en este caso es con un láser, ahí tenemos esta fuente de radiación de un láser, y esta energía que aplicamos va a ser suficiente para promover que las partículas metálicas salgan de la ciclodextrina. Ujú. Si estas partículas metálicas salen de la ciclodextrina, pues nosotros podemos generar estos procesos oxidativos en una molécula cancerígena. Estos estudios son estudios que actualmente se están desarrollando, estas potenciales aplicaciones ahora sí que en los tratamientos de cáncer que sean más dirigidos y menos tóxicos. Es decir, nosotros podemos aplicar, si pensamos en un tumor mamario, ¿verdad? Donde tenemos el tumor localizado, podemos en esa región inyectar el sistema de encapsulación, irradiar, ¿verdad? Con un láser a cierta energía y entonces promover que estas partículas metálicas se liberen en ese sitio activo y empiecen sus procesos de oxidación ahora sí, de la célula del tumor. Sí, eso es una de las estrategias que actualmente se están abordando. Ujú. Ok. Bueno, y hablábamos precisamente de vectorización. Este es un ejemplo de vectorización. Fíjense bien. Aquí tenemos representado, esta es una sonda fluorescente. Y aquí tenemos un complejo, este es una molécula orgánica que es como un arbolito que tiene 6 ciclodextrinas. Y estas 6 ciclodextrinas van a encapsular cada ciclodextrina a esta sonda. Esta esfera amarilla, pues es la que va a estar incorporada dentro de las ciclodextrinas. Y esta parte molecular que sobresale le va a ayudar a vectorizar este sistema. Y lo voy a vectorizar con estos fragmentos de DNA. Y entonces yo ya tengo un sistema vectorizado. Ya modifiqué esta estructura y le adicioné algo que biológicamente va a reconocer un sitio activo. Y una vez que este ADN reconozca ese sitio activo, se va a asociar a esta célula y de nuevo, con un estímulo externo mediante un láser, una cantidad de energía, vamos a promover que exista una liberación, ahora sí, de la molécula activa y entonces podamos observar un efecto biológico.
Repito, esto de la vectorización, el doctor David Quintanar nos va a platicar, quien es experto en el área de farmacia, cuáles son estas últimas investigaciones con respecto a este tipo de vectorizaciones, ¿no? Otro sistema que nosotros no vamos a abordar, pero que sí es importante que por lo menos ustedes sepan que existe, porque en algún momento de las lecturas, pues nos podemos encontrar con estas cuestiones de estos sistemas, ¿no? Estos sistemas que tienen que ver con las emulsiones, y repito, en su caso el doctor Adolfo les va a platicar un poquito sobre lo que son estas emulsiones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una gota de aceite, ¿verdad? Donde agregamos un surfactante y estamos modificando las propiedades pues de esta gotita, de tal forma que el surfactante pues voy a tener una parte que es lipofílica, que va a estar asociada al aceite, y una parte que es hidrofílica, y eso me va a permitir pues modificar las propiedades electrolíticas de esta partícula, ¿no? Y nosotros, bueno, además, una vez que tengamos modificada esta, podemos seguir modificando con otra, en una segunda fase. Podemos agregar otra molécula que se va a asociar dependiendo de las características y va a formar ahora un polielectrolito secundario que serían con dos capas, ¿no? Diferenciadas, ¿no? Esto para aquellos biotecnólogos y QFBs, pues seguramente les recordará las membranas celulares, ¿no? Que tenemos capas diferenciadas. Es esta capa interna que tiene propiedades lipofílicas y la capa externa de una membrana celular. Ujú. Ventajas y desventajas de las nanoemulsiones. Bueno, la ventaja podría ser ventaja o desventaja. Recordemos, depende de la aplicación. Quizá una ventaja fuera una rápida absorción. Si yo quisiera una rápida absorción, dependiendo de la aplicación, a lo mejor no me conviene que sea una rápida absorción. Pueden ser altamente estables. Nuevamente, dependiendo de la aplicación, pues será ventaja o desventaja que la liberación sea rápida. Sus métodos de obtención son baratos, se requieren métodos de bajo costo energético. Podemos encapsular compuestos hidrofóbicos, y algo importante también, dependiendo de la aplicación, es de que podemos obtener sistemas con cierto grado de transparencia, ¿sí? Hay veces que requerimos que nuestro sistema sea transparente y hay otros que no, dependiendo de la aplicación. ¿Ok? Y bueno, aquí como les mencionaba, pues teníamos esta remembranza de lo que serían estas capas de fosfolípidos, ¿no? Donde tenemos aquí esta parte que es insoluble, ¿verdad? Tenemos las cadenitas que tienen propiedades lipofílicas y tenemos estos extremos de nuestras regiones, la región hidrofílica y la región lipofílica. Y podemos aprovechar estos sistemas de tipo membrana porque por una parte podríamos encapsular un antimicrobiano que sea soluble en agua y un antimicrobiano que sea insoluble en agua en este sistema, y por lo tanto pudiésemos mejorar este, este perfil antimicrobiano, ¿no? de nuestros sistemas de encapsulación. ¿Ok? De estos nanoliposomas, pues igual son ventajas y desventajas. Liberación rápida, se pueden producir a gran escala, alta estabilidad en agua. El detalle es que sus tiempos de vida son muy cortos, y dependiendo de la aplicación, quizá requerimos pues que el sistema de encapsulación sea estable por un tiempo largo. Podemos encapsular ambos compuestos, hidrofílicos y lipofílicos. Ujú. Otro ejemplo que tampoco vamos em, o a lo mejor sí lo vamos a tratar cuando hablamos de secado por aspersión, más que nada no con las nanocápsulas, sino con las nanoesferas. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre la nanocápsula y la nanoesfera, o microcápsulas, microesferas. Una cápsula es cuando tenemos nuestro principio activo en el centro y ha sido cubierto por nuestro biopolímero.
En estos momentos voy a aprovechar esta imagen para definir lo que vamos a manejar nosotros como material de pared. Si nosotros vemos la cápsula, podremos pensar que esta es la pared de la cápsula, es esa superficie de la cápsula. El material de pared se va a referir a esos biopolímeros que requerimos para fabricar esta encapsulación. Y el principio activo o microorganismo o material es lo que queremos encapsular. Resumiendo, tenemos lo que queremos encapsular y con qué lo vamos a encapsular. El con qué lo vamos a encapsular se va a referir siempre al material de pared. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar proteínas, voy a utilizar carbohidratos, voy a utilizar biopolímeros, voy a utilizar polímeros sintéticos, ¿de acuerdo? Hay que hacer bien la diferencia. ¿Con qué encapsulo? Lo vamos a manejar como material de pared. ¿Y qué encapsulo? Pues puede ser desde un compuesto puro, un extracto, un microorganismo. Ahora bien, una cápsula, como ya mencioné, es tener dentro el principio activo. Hace muchos años, en mi época de niña, ¿verdad? Estaban estos chicles que en realidad no sé ahorita si existan, le llamábamos bubaló. Entonces, en realidad, comer es este chiclito, cuando lo mordíamos, pues tenía un líquido dentro de la cobertura de lo que era el polímero. Pues nos vamos a hacer esa idea. Estas capsulitas que vemos de vitamina E, ¿verdad? Cuando nos las aplicamos para evitar el envejecimiento, pues tenemos este polímero, ¿verdad? Esta cápsula, y dentro tenemos el líquido. Entonces puede ser un líquido, puede ser un sólido. Y la esfera en realidad es como si tuviéramos todo este material sólido e incrustado, pues el compuesto o el extracto, ¿sí? Esa es la diferencia. Mientras en un lado puede ser un centro líquido o sólido, en el otro pues los tenemos como un panqué, ¿verdad? Si nosotros mezclamos las pasas dentro de un panqué, pues nos van a quedar las pasas dispersas en toda la masa, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, bueno, estas nanocápsulas o nanoesferas también las podemos funcionalizar. Podemos funcionalizar o vectorizar ahora sí la superficie y la podemos vectorizar de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Ventajas y desventajas. Estos sistemas requieren un proceso de purificación. Y eso, si hablamos en la industria, pues es relacionado a un costo. La ventaja es que pueden tener una liberación bastante controlada. Hay bastantes biopolímeros biodegradables que están disponibles. Eh, el costo de producción es elevado. Y aquí tenemos dos riesgos importantes desde el punto de vista de biodisponibilidad. Podemos tener una cristalización, ¿sí? Una cristalización del material y para la biodisponibilidad, pues tener estos cristales, pues va a disminuir, ¿verdad? Esta, este paso dentro de la barrera de las membranas, ¿no? Baja carga, la baja carga se refiere a la cantidad que tenemos incorporada en los sistemas de encapsulación. Es decir, tenemos baja concentración del activo encapsulado. Y vamos a tener una amplia dispersión, ¿no? Vamos a tener sectores de esas capsulitas, sobre todo las esferas, sectores en la esfera que van a estar más cargados del compuesto activo de un lado que del otro. Y por supuesto eso, pues también va a modificar nuestros perfiles de liberación. Por último, lo que les quiero compartir es un ejemplo. Doctora, Sí, ay, te- perdón, tengo una duda. sí. En esta parte de las microcápsulas y las microesferas, ¿hay como alguna desventaja entre la comparación de una y otra o es necesariamente adecuado para las necesidades que se requieran para la encapsulación, vaya? Es que todo depende de tu aplicación. ¿Qué nos interesa? Y además de la aplicación, la naturaleza de tu compuesto a encapsular. Ujú.
y qué interacciones va a tener precisamente con este biopolímero. En ocasiones, pues nos interesa si yo tengo que mi sustancia es un líquido que quiero proteger, pues lo más probable es que estemos manejando nanocápsulas, ¿no? Pero generalmente para las metodologías, por ejemplo, que tenemos ahorita en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Querétaro, la mayor parte del tiempo estamos produciendo nanoesferas o microesferas, ¿no? El secado por aspersión es un ejemplo de obtención de microesferas. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Ok, y entonces les mencionaba de algo que denominamos biocompositos. Ujú. Las personas que están dedicadas al área de materiales, pues ahorita pues es una mezcla de muchos sistemas, ¿verdad? Una combinación de sistemas que nos van a ofrecer bastantes ventajas. Entonces les voy a platicar aquí de un proyecto que tuvimos precisamente con la doctora Maggie. Ella va a ser la instructora del módulo de electrohilado. ¿Qué fue lo que hicimos? Y estamos trabajando en esta cuestión de la economía circular, ¿verdad? El aprovechamiento de subproductos. Entonces, nosotros utilizamos lo que es el mosto, ¿verdad? De la producción de vinos y lo que era la cáscara de naranja de la producción de jugos. Lo que hicimos fue, pues, secar estos materiales y obtener un extracto acuoso, tanto de la uva, por así decirlo, como de la cáscara de naranja. Y este extracto lo utilizamos para producir lo que son unas nanopartículas metálicas, en este caso son nanopartículas de plata. Si a ustedes les interesa aprender síntesis verde para la producción de nanopartículas de plata o nanopartículas de oro, esperamos ofertar un taller en verano, para aquellos que les interesen, que es algo que también está actualmente muy, muy de moda, ¿no? ¿Qué propiedades tienen estas nanopartículas de plata que son sintetizadas a través de esta síntesis verde? Bueno, como nosotros estamos utilizando extractos, ¿verdad? Para, para reducir el nitrato y formar las nanopartículas de plata, no utilizamos un compuesto químico. Y es por eso que se les llama síntesis verde. No estamos utilizando extractos naturales en lugar de un compuesto. Y estas nanopartículas pues tienen una alta actividad antimicrobiana, pues debido a su tamaño. Entonces, lo que hacen las nanopartículas con los microorganismos es que hacen poros, ¿no? A estas bacterias. Y lo que hicimos ahora, una vez que sintetizamos estas nanopartículas de plata, las encapsulamos, las incorporamos dentro de estas fibras. Aquí esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido. Los diámetros de cada fibra que ven aquí es entre 100 y 130 nanómetros, son muy, muy, muy delgadas estas fibras y dentro de estas fibras, como dentro de su superficie, están las nanopartículas de plata. Estas nanopartículas de plata, aquí por ejemplo, este es una micrografía electrónica de transmisión. Estos puntitos, no sé si los alcancen a ver, estos puntitos representan lo que son las nanopartículas de plata. Estos están muy en la superficie, pero dentro de cada una de estas fibras, que es una de estas fibras, pues tenemos incorporadas estas nanopartículas de plata. Cuando estas nanopartículas de plata, o esta película, cuando vean el módulo de electrohilado, si vemos esta película macroscópicamente, es como si viéramos un Kleenex, ¿sí? Y entonces, pero si lo vemos ya con el microscopio electrónico de barrido, pues vamos a ver que en realidad es un tejido con estas nanohebras. Y cuando estas nanopartículas de plata se pueden ir liberando, si ponemos esta tela, se van a imaginar, por ejemplo, con cárnico, por así decirlo, ¿no? Si ustedes van al súper, van a ver que estas charolitas
tienen una almohadilla y esa almohadilla nos ayuda precisamente para recuperar ese líquido que va liberando la carne. Pero si en esa almohadilla tenemos estas microfibras donde pueden ir liberando estas nanopartículas de plata y al momento de encontrar alguna bacteria, lo que va a hacer es, va a inhibir el crecimiento de esa bacteria y por lo tanto podemos mejorar la vida de anaquel de ese producto. Y entonces aquí lo que hicimos precisamente fue evaluar la actividad antimicrobiana de estas fibras. Estas fibras fueron hechas con proteína de amaranto, este, evaluarlas contra Escherichia coli. Y entonces aquí podemos ver que este es nuestro control. Tenemos nuestra película sin las nanopartículas de plata. Ujú. Y aquí tenemos una película donde le pusimos un antimicrobiano, que fue la anicina. Observamos una disminución importante. Pero cuando además de la anicina agregamos nanopartículas de plata, pues vean cómo se logra en esta cinética, pues se logra toda la inhibición del crecimiento de este microorganismo. Entonces, este es solo un ejemplo de una doble encapsulación. Ujú. Aquí tenemos, pues no, en realidad, perdón, no es una doble encapsulación. Aquí tenemos las nanopartículas de plata, que es el sistema antimicrobiano que fue encapsulado en este sistema, en estas nanofibras y que tuvieron una actividad antimicrobiana. Y que su posible aplicación, pues precisamente sería con estas almohadillas, ¿no? Otra de las aplicaciones, pues, que fueran mascarillas antimicrobianas, ¿no? O para, o como parches, ¿no? Por ejemplo, nos olvidamos mucho también de las aplicaciones veterinarias. Si pues no, nuestra mascota tuvo una herida, podemos ponerles estas películas electrohiladas que están liberando estos sistemas antimicrobianos. Esas son algunas de las ideas de posibles aplicaciones de las fibras electrohiladas. Esto, por supuesto, lo van a ver con mayor detenimiento cuando veamos este módulo de electrohilado. Ok, pues básicamente esa fue nuestra plática de revisión del material, algunos de los materiales que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, platíquenme si tienen alguna duda, cómo han encontrado la plataforma. Si encuentran un problema, nos lo notifican, siempre están estas áreas de mejora. Nos interesa edición con edición mejorar la plataforma, que sea accesible, que sea entendible, que cómo les han parecido estos ejercicios. Nos interesa saber cómo consideran la cantidad de trabajo, les parece excesiva, es manejable la cantidad de información de acuerdo a sus actividades. Platíquenos, porfis. Sí, yo quisiera comentar un poquito Sí, Francisco. eh, al respecto porque, pues más que otra cosa, como estamos ahí, nos plantean hacer un cuadro de acuerdo a un pequeño esbozo de qué pudiera ser encapsulado, Ujú. pues ciertamente un artículo te lleva a otro y ese te lleva a otro, Claro. entonces sí se vuelve un poquito, eh, mm, pues abundante el material y es muy interesante porque finalmente uno va descubriendo pues cosas que no tenía uno mucha noción. Bueno, sí, ya sabe uno que existe la nanoencapsulación, la microencapsulación, pero ciertamente las aplicaciones y las perspectivas se van ampliando muchísimo, ¿no? Y el material, ahora sí que mi comentario es que pues el material es importante, pero pues a veces, dadas las actividades laborales, pues no es posible cubrir todo lo que uno quisiera cubrir, ¿no? Pero bueno, eso Claro. ya depende mucho de la organización de cada uno, ¿no? Pero a lo que me refiero es que pues es imposible, ¿no? Que pueda uno cubrir todo lo que uno quisiera porque te digo, va saliendo una cosa y tiene uno más curiosidad o interés y bueno, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo se hizo aquello? Entonces es un punto de partida muy interesante, ¿no?
todos estos artículos que primero nos sugirieron y ya uno empieza a buscar un poquito más y, pues empieza a ver muchísimo más inquietud y más intereses, ¿no? Así es, Francisco, la intención, obviamente la intención no es que lean toda esa información, ¿no? La intención, sobre todo porque es un diplomado que, que es un curso de actualización y además como opción de titulación. Entonces, aquí lo que a nosotros nos gustaría es de que, por ejemplo, ustedes revisen qué actividades tienen que contestar. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer módulo, pues son preguntas muy sencillas, ¿no? Es decir, a ver, da tu opinión, participa en los foros, ¿no? Que pensamos que no es necesario que lean toda la información. ¿Con qué profundidad abordas el tema? Pues eso sí, como dices, Francisco, es ahora sí ya de manera muy individual, ¿no? ¿Qué tan profundo? Algo que sí les tengo que mencionar es de que vamos a tener abierto el Drive, pero les voy a recomendar que vayan bajando los artículos y los vayan guardando en sus computadoras. Porque una vez que terminen el diplomado, yo voy a solicitar a Educación Continua que les dejen abierto la posibilidad de un mes más ustedes puedan estar revisando y bajando el material. Pero una vez que les cierren la plataforma, pues ya no van a tener ingreso al material que está en la plataforma. Nosotros vamos a dejar abierto el Drive hasta que tengamos la siguiente edición del diplomado y ustedes igual pueden bajar todas las presentaciones que subimos ahí grabadas. En ocasiones también les compartimos otros artículos que nos parecen interesantes, y que los dejamos ahí de reserva, ¿no? Quien tenga tiempo, quien quiera profundizar en el tema, pues ahí los va a tener. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? ¿Cómo han encontrado estas actividades? Ya me llega la notificación que ya hay personas que ya han estado trabajando ya en las tareas, ¿no? ¿Cómo las han encontrado? Bueno, yo también quiero hablar un poco. Creo que sí encuentro muy interesantes todos los artículos que hemos, pues que se nos han dado como material de apoyo, ¿no? O sea, de verdad que yo el lunes entré y dije, pues, no sé mucho del tema, pero quiero aprender. Y ahorita con todo lo que he leído en estos artículos, o sea, hay cosas que ni siquiera me imaginaba que a lo mejor se pudieran, pues, someter a algún tipo de procedimiento, ¿sabe? Entonces, pues al principio de la primera tarea, del foro, de las tres, ¿Mm? comentarios, la verdad la encontré muy grata porque pues a ustedes les interesa pues saber de nosotros, ¿no? Saber nuestra opinión, qué pensamos, qué es lo que esperamos. Y pues creo que eso también es muy importante. Con el tema de la segunda tarea de la matriz, yo sí ¿Mm? tengo una duda. Bueno, lo que pasa es que, pues, literalmente es un cuadro, ¿no? Así es. Y yo, por ejemplo, yo escogí el tema de, ay, perdón, de Lactobacillus casei, Ok. para- Ujú. y por el tema de probióticos, Ujú. pero solamente es un solo compuesto. Ok. Qué bueno que mencionas, Monse. En cuanto ustedes ya definan, a ver, mira, me gustaría estar trabajando el diplomado con respecto, en tu caso, ¿no? Lactobacillus, ¿no? Entonces nos envían en el WhatsApp, me gustaría trabajar lactobacillus y nosotros vamos a hacer una revisión bibliográfica y bajarles artículos. Entonces, en el Drive vamos a abrir una carpetita para que todo el mundo también pueda ver los artículos de todos, donde diga lactobacillus. ¿Qué sistemas de encapsulación y qué artículos relacionados con la encapsulación del lactobacillus encontramos? Para que ustedes no es necesario que los escojan todos, escojan algunos. ¿Y cuál es el objetivo? Siempre buscar, bueno, ¿por qué me hacen esta pregunta, no? ¿Cuál es el objetivo? Aquí el objetivo es saber, el participante hace diferencia entre lo que es un sistema de encapsulación, en lo que es una metodología de encapsulación, en lo que es un material de pared, en estos conceptos básicos, en esta primera unidad, ¿no? Este,
es viendo, bueno, ¿cuál es el objetivo de la pregunta? Y eso te va a ayudar y les va a ayudar a todos a identificar que quizá no sea necesario leerte toda la información, ¿no? Y eso marca mucho el objetivo. En la plataforma menciona cuál es el objetivo de esta actividad y nos centramos en el objetivo. Y repito, lo importante aquí es que para la mayoría son temas muy, muy nuevos. Obviamente para nosotros no, porque pues ya llevamos muchos años trabajando con esto. Para la mayoría son temas nuevos, cuando veamos, empecemos ya caracterización, pues va a ser algo más complicado, ¿no? Para aquellas personas que no tienen experiencia, por ejemplo, en metodologías analíticas. No, el objetivo no es que sean expertos en infrarrojo, ¿no? Simple y sencillamente saber, bueno, ¿para qué yo utilizo el infrarrojo en el análisis de estos sistemas de encapsulación? Simón, más que nada es que ustedes se vayan enriquecidos. Si ustedes tienen la oportunidad de diseñar un proyecto, pues que sepan ya, por lo menos lo básico y que además sepan qué hacer, a dónde recurrir en el caso de que requieran mayor asesoría, ¿sí? Sí, muchas gracias, doctora. De nada. Hola, yo también quisiera comentar, Sí, nada. y igual también tengo una duda, pero bueno, primero todo el material como que se ve muy interesante, la verdad es que no me he leído todos los artículos, fui leyendo como por orden de lo que primero me interesaba más Ujú. y al último estoy dejando como otros que no tenía en mente ese tema de interés. Y bueno, en cuanto a la tarea igual del foro. Igual se me hizo muy interesante como que leer las opiniones de los demás, se me Ujú. hace algo muy enriquecedor. Y la otra tarea de la actividad igual del cuadro, yo pues como le dije en la primera sesión, yo no tengo como que una molécula. Ya después de estar leyendo dije, me interesa la parte de vitaminas. Perfecto. Y entonces en el cuadro podría poner como de varias, a lo mejor de vitaminas que, o sea, no sé si todas liposolubles o podría poner como ambas hidrosolubles y liposolubles, no hay problema en esa parte. No, no hay problema, por supuesto que no. La idea Ok. es que les sirva a ustedes cuál es el objetivo de esta unidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ahorita que hablas de vitaminas, acabamos de escribir un proyecto que sometimos ahorita a ciencia básica para evaluar. Precisamente es para encapsular vitaminas en aerogeles. Y uno de los problemas importantes que la población mexicana tiene deficiencias es en la vitamina D. Sí. Eso es un área de oportunidad. Ujú. Buscar sistemas que nos permitan precisamente mejorar la biodisponibilidad de la vitamina D, porque tenemos deficiencias importantes y esta falta de la vitamina E pues está relacionada con enfermedades inmunológicas y sobre todo con estas cuestiones de cáncer. Entonces, bueno, ahorita dentro de los problemas nacionales de la CECITI, que es la Secretaría esta eh, de investigación, pues está a atender estas cuestiones de deficiencia de vitamina D en la población mexicana. Entonces, Nat, si tienes ejemplos de vitamina D, ahorita yo voy a subir en el Drive esta información que tengo sobre deficiencias de vitamina D en la población mexicana. Entonces, cada vez que pensemos en estas aplicaciones, pues hay que pensar cuáles son las necesidades de nuestro país, ¿no? ¿Qué Sí. encontramos, ¿no? Esta cuestión, nuestro problema del sobrepeso, nuestro problema es esta alta carga genética de la prevalencia de diabetes, ¿no? Que tenemos como, ahora sí que es parte de nuestra genética, ¿no? Entonces, siempre pensando en estas aplicaciones, pues sí, Nat, las vitaminas es un área de oportunidad. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Sergio. Con respecto igual a la misma tarea que comentan, eh, mi duda es si se podría hacer como, bueno, sí, sé que se menciona ahí con respecto a la industria de alimentos o al área de alimentos, no precisamente que sea un compuesto eh, benéfico, pero que sí se use para, o sea, encapsulado en el área de alimentos se puede, como algún Eh, aceite esencial de alguna planta o algo así. por supuesto, así es. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Estos antioxidantes, ¿no?
Sí, Perfecto, claro. Como el doctor Francisco, a él no le interesan los compuestos puros, le interesan bien los extractos. Sí, así es. Bueno, esa es mi tendencia, porque ya ves perdón por interrumpir, pero bueno, la tendencia puede ser también la acción sinérgica de los compuestos que están Por presentes en supuesto. un extracto, ¿no? Entonces, pues la idea es aprovechar esta parte y evitarnos el paso de la purificación, ¿no? De un compuesto en particular. Así es, así es. Ujú. ok, muchísimas gracias. De nada, Sergio. Bueno, pues pues ya terminamos nuestro primer módulo. Yo el fin de semana pues estaré ya calificando todas sus participaciones, enviaré algunos comentarios para dar toda esta retroalimentación. Igual, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no se esperen hasta el viernes. En el chat podemos escribir, no me queda claro, no me despliega esta información, no me permite bajar este artículo. Para eso tenemos el chat, ¿de acuerdo? De acuerdo, Muy de acuerdo. bien. Pues sin más, muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo el próximo viernes. Ahorita el segundo módulo es de secado por aspersión. Por aquí creo que andará el doctor Adolfo. Si tienes algunas instrucciones, Adolfo, previas, el doctor Adolfo y su servidora, pues ya nos estaremos conectando con ustedes el próximo viernes. Sí, Adolfo. Claro. No, doctora, como tal, no. Ya las indicaciones están ahí en la plataforma. Este, el trabajo al final estaba organizado inicialmente en 2 semanas. Ahorita ya se cambió a 3 semanas, entonces sí quedó ya un poquito más relajado la carga de trabajo por semana. Entonces, sí, no, ya si les surge alguna duda durante la semana en cuanto a las actividades, los materiales que tienen que consultar, pues ya directamente en el chat los podemos resolver. Perfecto. Muchas gracias, doctor Adolfo. Pues nos estamos viendo el próximo viernes. Cuídense mucho. Descansen. Hasta luego, gracias igualmente. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.